bendiga, mis hermanos. Espero que estén en victoria, viviendo la vida que Cristo nos ha llamado a vivir y que estén poniendo en práctica todo lo que la palabra del Señor nos manda para que tengamos una vida de santidad, apartados para el Señor. El tema de nuestro sermón se titula De la tentación al pecado. Y para lo cual vamos a comenzar leyendo Santiago capítulo 1 de los versículos 13 al 15. Y vamos a darle lectura. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. La palabra dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, el tema de hoy nos va a ayudar a tener un carácter definido sobre la decisión de pecar debido a la tentación. Y hay una expresión por ahí que se escucha mucho cuando dicen: es que el diablo me hizo pecar, el diablo me tentó. Y bueno, muy a menudo cuando escuchamos esa palabra de cristianos, aún de líderes, hasta de gente que sea responsable en el ministerio, esta palabra es una frase famosa de decir: el diablo me hizo hacerlo. Pero esa aseveración que se hace hoy, que se hace muy a menudo, solo lo que uno busca es sentirse libre de culpa, sino que se busca culpar a alguien más y uno evitar la responsabilidad, el compromiso de nuestras propias acciones. Y lo fácil, culpar a alguien. Y en este caso, pues se está culpando a Satanás. Y es verdad que el diablo es un malhechor y desea por todos los medios que hagamos lo que va en contra de Dios. Eso es indiscutible. Pero ¿quién es últimamente el responsable de sus acciones? El responsable por los pecados cometidos. A fin de cuentas, no es el diablo. Uno mismo es el responsable quien comete el pecado. El diablo solamente es un tentador, pero no te puede obligar a que tú cometas un pecado, no te puede torcer la mano para que tú hagas las cosas. Él llega, trabaja en tu intelecto, en tu mente, y entonces con la tentación tú eres el responsable de tus actos. Así que, de acuerdo a la palabra, podemos ver que el ser humano siempre es el responsable por todas sus acciones, sean buenas, sean malas. El ser humano es responsable de todas sus acciones. Ahora, ¿qué pasaría si dijéramos que alguien ha hecho algo bueno y que la recompensa por esa buena obra sea dada a Dios? Pues si el diablo es quien se lleva la culpa por todo lo malo que se hace, sería lógico pensar que Dios debe llevarse la recompensa por todo lo bueno que uno hace. Si una persona hace lo malo, se culpa a Satanás. Pero cuando una persona hace lo bueno, es muy difícil que digan: es el Señor quien me hizo hacerlo. Y aunque es muy cierto que toda buena dádiva viene de Dios,
y sin Él nada podemos hacer. Sin embargo, cuando cometemos alguna falta o hacemos algo indebido, rápidamente tratamos de buscar a quién echarle la culpa, ya sea de manera directa o indirectamente. Y no importa que no esté totalmente relacionado con lo sucedido. Si la ofensa es muy clara y sabemos que somos los únicos responsables por lo cometido, entonces podemos decir fácilmente, el diablo me hizo hacerlo. Y así nosotros nos quitamos de toda culpa. Pero de acuerdo a la lectura que hicimos en Santiago capítulo 1 de los versos 13 al 15, podemos comprender la forma cómo el pecado se va desarrollando hasta que llega a suceder, hasta que se llega a practicar en la vida de nosotros los seres humanos. De acuerdo a esa lectura, vemos cómo comienza, cómo se empieza a gestar y cómo termina poniéndose en práctica. Así que podríamos entonces decir que el pecado es un proceso que comienza con un simple mal pensamiento, al cual la Biblia le llama tentación. Así es como comienza. Y bueno, vamos a hablar sobre la tentación. Y de acuerdo a la definición significa poner a prueba o solicitar al mal. El que uno sea tentado no constituye pecado. Tú puedes tener tentaciones en tu vida y eso no significa pecado, no es un pecado, pero sí es pecado cuando tú tienes la tentación y cedes a la tentación. Eso sí constituye un pecado. Así que el diablo o Satanás puede de alguna manera crear la situación, manipular las cosas para que tú empieces a generar una tentación en tu mente. Pero él jamás te va a obligar a que hagas las cosas. No hay manera. Eso es una decisión personal de si lo haces o no lo haces. Así que vamos a ver un ejemplo que tenemos en Cristo Jesús de cuando llegó la tentación y Él decidió no ceder a la tentación. Nos puso ejemplo. Para lo que te invito a que abras tu Biblia en Mateo 4, capítulo 1, Mateo capítulo 4, de los versículos 1 al 11. Y vamos a darle lectura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. El problema no está en ser tentado, o sea, no está en que a uno se le solicite
pecar. Ahí no está el problema, sino en ceder a la solicitud. Como vemos, Jesús fue solicitado a pecar, pero no pecó. Él tuvo la tentación y sin embargo no cedió a la tentación. Y vemos un detalle muy relevante. Él que estaba haciendo, orando, ayunando y poniendo en práctica la palabra, porque en cada ataque que hizo el enemigo fue con la palabra, fue con la escritura que él dio respuestas contundentes. Ahora vamos a ver un contraste con otras dos personas. Lo vamos a ver con Adán y Eva allá en el huerto. Ellos no hicieron caso ni tampoco hicieron uso de la palabra del Señor. Jesús hace uso de la palabra del Señor. Y Adán y Eva nunca se vio que hicieran uso de la palabra del Señor. Y eso lo vamos a leer en Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Y veamos qué dice la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó por todas las tentaciones que nosotros pudiésemos imaginar. La palabra está diciendo que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero no hubo pecado en Jesús. Tú y yo somos susceptibles de caer en pecado ante la tentación. Jesús fue exento de pecado, pero Él conoce nuestras debilidades y en Él está nuestra confianza. Así que, aunque Cristo tenía un cuerpo de carne, no tenía una concupiscencia pecaminosa. Ahora vemos la palabra concupiscencia. Así que esto prueba que cuando la Biblia se refiere a la palabra carne, no se refiere a lo físico, a lo que nosotros podemos tocar y vemos, sino se refiere a nuestra naturaleza caída, no al cuerpo, sino a nuestra naturaleza caída, porque Cristo no tenía una naturaleza caída, aunque Él tuvo un cuerpo de carne, pero no tenía una naturaleza caída, a diferencia de nosotros, que tenemos un cuerpo de carne y una naturaleza caída. Por eso debemos depender constantemente de Dios y de su Espíritu Santo para poder vencer en las tentaciones y controlar nuestra naturaleza carnal. Y a carnal me refiero a nuestra naturaleza caída.
Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que mi hermano, mi hermana, tienes que leer la palabra del Señor, tienes que orar, tienes que predicarle el evangelio a los perdidos para que estemos llenos de la presencia del Señor en nuestras fuerzas. Cualquier vientecito nos va a derribar porque tenemos una naturaleza caída. Necesitamos agarrarnos fuerte del Señor. Jesús dijo, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a ver cómo es el proceso de este pecado. Primero, vemos la concupiscencia. Vamos a ver qué es esta concupiscencia. Si somos creyentes, el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Lo voy a repetir. Si somos creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Él, el diablo no tiene poder sobre nuestras vidas, pues ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo Jesús. El que no ha nacido de nuevo no es de Dios, sino del diablo. Y Él tiene el control de la vida de esa persona que no ha nacido de nuevo. Pero esto no quita la responsabilidad de sus hechos, de esa gente que no se ha convertido al Señor. No les quita eso la responsabilidad de sus hechos, pues son ellos quienes han escogido seguir en pos del príncipe de este mundo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que Dios ha entregado a esas personas a sus propias concupiscencias de sus corazones. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, de los versículos 24 al 32. Te voy a dejar que lo leas en casa porque quiero aprovechar el tiempo. No quiero que se extienda ese sermón. Y lee que Dios ha entregado a esa gente por su necedad, por su rebeldía, a la concupiscencia de sus corazones. Romanos 1, del 24 al 32. Y vamos a ver ahora sí, ¿qué es concupiscencia? Bueno, un diccionario dice que son deseos que provienen de la mente o del corazón y que van contra la ley de Dios. El diccionario de la Real Academia Española en un apartado dice que se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. O sea, es el apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es la concupiscencia. Apetito desordenado de placeres deshonestos. Y estos malos deseos de la mente son los que provocan al hombre o a la mujer para que haga lo indebido, o sea, el pecado. Y cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere a intelecto, pensamientos, inteligencia, nuestra conciencia. Eso es a lo que se refiere de corazón, al corazón del hombre. Y por esa razón es tan importante que estemos llenos del Espíritu Santo para controlar los malos deseos de la carne, no por nuestras propias fuerzas, sino dependiendo del Señor. Jesús nos enseña que el corazón es donde se origina el pecado. No es este músculo cardíaco. Dijimos que tiene que ver tu mente, tus pensamientos, tu inteligencia, tu conciencia, tu subconsciente. Así que el corazón
es a menudo mencionado en las Escrituras como el asiento de los afectos y de las pasiones, y también de la sabiduría y del entendimiento. Todo eso es el corazón. Antes no se podía expresar en aquellos tiempos todas esas cosas que ahora entendemos que se mueven, que son parte de nosotros, los seres humanos. Pero todo eso junto es lo que tú y yo somos, es lo que nos identifica a unos de otros. Eso es el corazón. Allí es donde comienza a gestarse la tentación. Para lo cual te invito a que abramos Mateo capítulo 15 de los versículos 18 al 19 y vamos a ver el versículo 19. ¿Qué dice Jesús referente a esto del corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Tremenda cosa, mis hermanos. Qué difícil es todo lo que hay en nuestro corazón. Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos ver qué es lo que representan todas esas palabras en Mateo 15, 18. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Tremendo, mi hermano. Tremendo. Así que debemos tener cuidado de nuestro corazón. Y vamos a leer cuáles son las consecuencias de vivir en nuestra naturaleza caída. Cuáles son los síntomas que hay por tener una naturaleza caída. En Gálatas, capítulo 5, de los versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi hermano, una cosa es caer en la tentación por alguna equivocación, un error, por debilidad humana, por un descuido. Pero otra cosa es practicar cada vez que tú tienes una tentación. Conozco de algunas personas que el Señor los libró del alcoholismo y después de un tiempo llegaron a beber y ellos decían que se sentían muy mal, tenían temor por el pecado que habían cometido. Sin embargo, ministrándoles, ellos entendieron que podían acercarse al Señor, pedirle perdón y no volvieron a cometer ese pecado. Algunos que tenían un vicio más fuerte, cada vez lo pusieron en práctica en buscar del Señor, orar, leer su palabra. Y ese pecado
fue quedando fuera de sus vidas, lejos de sus vidas. Ellos no estaban practicando el pecado. Así que hay una diferencia entre caer en la tentación y practicar la tentación. Y vamos a hablar ahora de la tentación. Ya hablamos de la concupiscencia, que son los deseos desordenados, el apetito desordenado de nuestra carne. Ahora viene la tentación y la propia concupiscencia, lo que vimos anterior, actúa para que aparezca la tentación. Primero, la tentación es una atracción. Y como se atrae una víctima con una carnada para poder atraparla, por ejemplo, vamos a poner las aves. Ponen grano de maíz y hay una red que las aves no lo ven. Cuando se acercan, atrapan a las aves con esa red. Pero la tentación estuvo allí puesta para que se pudieran acercar. Así que el diablo o la carne tratarán de atraer a la víctima, a la persona, para que caiga en pecado. De la misma manera como vimos el ejemplo con las aves, así el enemigo te va a poner la tentación delante, la atracción para que caigas en pecado. Y aunque Dios no envía la tentación, que quede claro eso, y la palabra lo dice, Dios no envía la tentación, esta sí puede ser permitida por Él, quien en medio del problema nos da la salida para que podamos vencer contra el pecado. Y aquí hay una palabra hermosa para nosotros, la cual es realidad de nuestras vidas. Vamos a abrir 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y vamos a darle lectura a la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué hermosa promesa nos da el Señor aquí, qué hermosa palabra. Esa es confianza en que el Señor nos da juntamente la salida. No nos quedamos sin opciones. Nuestra respuesta está en el Señor. Ahora, la concupiscencia no solamente trae una cosa atractiva, sino que ella pone la seducción, pone el engaño. Así que la palabra seducción nos da a entender que se crea un vínculo entre el acto o la acción hacia la persona que está propensa a ser engañada. La concupiscencia engañará al individuo con el fin de incitarlo a hacer aquello que es indebido. Pero la decisión está en ti, en ceder o en huir a la tentación. Esa es tu decisión. ¿Te quedas o corres? Así que vamos a ver un ejemplo en Génesis, capítulo 39, de los versículos 1 al 12. Y lo voy a resumir para poder aprovechar el tiempo y no tomar tanto. Se trata de José, cuando ese joven fue esclavizado, vendido por sus hermanos, llegó al pueblo de Egipto como esclavo y estuvo sirviendo al faraón. Y él antes del faraón, estuvo con un general que se llamaba Potifar, y él tuvo tanta gracia y favor de parte del Señor por su fidelidad e integridad que siempre llegaba a los lugares altos. Dios lo ponía en gracia y todo a lo que él le ponía la mano era bendecido, era multiplicado. Y la gente, los que lo contrataban, veían ese don que tenía José y por eso siempre estaba en los lugares, en los primeros lugares. Pues resulta que la esposa de este general le atrae el joven porque José es
Dice la palabra que era de bello semblante, era atractivo ese joven. Y una ocasión, esa mujer encuentra la oportunidad, estando solos, y lo empieza a seducir para que duerma con ella, para que se acueste con ella. José le dice: no, Potifar, mi amo, me ha dejado todo lo que está en su casa, todo lo ha dejado bajo mi mano. Lo único que me ha dicho que no ponga es a ti. Y esa mujer sigue insistiendo en que se acueste con ella. Bueno, cuando un día lo encuentra en su habitación, dice que lo tomó, lo asió de la ropa. ¿Y qué hizo José? Corrió. Él no se puso a discutir. José sabía que si se quedaba, él iba a ceder a la tentación. ¿Y qué hizo? Corrió, se mandó. Él no se quedó allí. Así que vamos a ver ahora que después del pecado hay una concepción. Y esa concepción, Santiago la compara con la etapa del pecado, esa etapa del pecado con la etapa de la gestación de la mujer. La mujer primero concibe. Y después de que ha concebido, entonces empieza todo el proceso de gestación hasta que llega el momento en que ella da a luz. Y así Santiago compara el pecado. Primero hay una concepción. La tentación llega. Después, si tú no pones un alto a ese pensamiento, a esa emoción que ha llegado a tu vida, entonces se empieza a gestar. Y ahí sí hay problemas. Y lo más grave de todos es que eso que ahora tienes allí lo pongas en práctica. Que el pecado dé a luz. Así que eso es momento de nosotros ponerle un alto cuando llegan las ideas a tu mente. Es el momento de correr. No es de cobardes correr, es de sabios correr. Es como aquella persona que se encuentra en un tiroteo y no se va a quedar a ver qué es lo que está pasando. Corre. Nuestra alma, nuestro espíritu están en peligro frente a la tentación. Y si nos quedamos a ver, hacernos los fuertes, vamos a caer. ¿Por qué? Primero, la seducción. El pecado es concebido cuando comienza a darle vueltas a las posibilidades de cometer aquello que, aunque sabemos que va contra la ley de Dios, buscamos la posibilidad de que ese algo que deseamos tener se pueda alcanzar o obtener. Puede ser una relación con una chica, con una mujer, o aquellas mujeres una relación con un varón que les atraiga, o quizás puede ser alcanzar aquella posición que tanto deseas, o obtener aquel dinero para suplir tu situación económica que ahora está tan difícil, o puede usarse para vengarse o vengarnos de aquella persona que haya hecho algún daño a nuestras vidas. Hay muchas formas de cómo puede llegar ese pensamiento seductivo para hacer las cosas que van en contra de la palabra del Señor. Segundo, el engaño. Una vez que damos cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, a estos pensamientos y accedemos, ahí ya nació el pecado. Cuando tú le das mente y lo has acogido para empezarlo a madurar, entonces ahí sí ya está naciendo el pecado. Y si esto no se detiene al momento, entonces viene el proceso de la concepción. Es cuando se comete el pecado, o sea, el pecado se ha concebido, se ha dado a luz. Vamos a leer Juan 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. La palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que es interesante que sepamos que aunque este proceso de tentación, que es la seducción y la atracción, en el momento que haya comenzado dentro de nosotros, todavía existe la posibilidad de no llegar a cometer el pecado. Se puede evitar el pecado antes que sea concebido. Si la persona se da cuenta que está en proceso de cometer un pecado, puede arrepentirse. Puede, cambiar su mentalidad, cambiar la mente en ese momento y pedir perdón y desistir de su intento. Vamos a ver qué dice el Señor en Génesis capítulo 4, versículo 7. El Señor tiene una palabra para nosotros sobre desistir en el pecado. Dice el Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta porción es cuando Caín estaba enojado, celoso contra su hermano Abel, y ya había empezado a pensar cómo hacerle daño y acabar con su hermano. Antes de que eso sucediera, Dios nos da una lección, que nosotros podemos tener la decisión para que la tentación no nos domine. Ahora, si eran aquellos tiempos antes de Jesucristo, y había esa posibilidad, cuánto más ahora que Jesucristo está con nosotros, que su Espíritu Santo está en nuestra vida. La victoria ya la ganó Jesús y nosotros estamos del lado de Jesús. Estamos del lado del vencedor. Así que agarrémonos fuerte del Señor, porque el pecado, una vez que se ha concebido, si no se detiene, sucederá tal como el niño en el vientre de su madre. Será dado a luz. Y tal como en el caso natural de atracción de un hombre y una mujer, mientras más tiempo pasa, más difícil será evitar la unión que produzca el embarazo. Hay pecados que toman más tiempo unos que otros para que se puedan desarrollar y ser concebidos. Algunos toman solo unos minutos y es el tiempo que llevan para que puedan ser concebidos o se cometa el pecado. Mientras otros pueden llevar días, semanas para que se conciban y se cometa el pecado. El primer pecado que se comete normalmente será el más difícil. Pero mientras más pase el tiempo y la persona se vaya acostumbrando a ese pecado, este proceso se hará cada vez más fácil. Entonces, la persona se convierte en uno que practica el pecado, como dice la Escritura. Y ese no es de Dios, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nace el pecado es en el momento que ya dio a luz. Este es el momento cuando se lleva a cabo el pecado. Se disfruta o se alcanza lo que se desea.
No es un pecado que salió de la nada, sino que fue planeado, fue meditado, se fue concibiendo, desarrollando hasta que dio a luz. Entonces es que se consuma el pecado. En este momento ya el pecado se ha cometido, ha llegado al tope de la montaña, a la cima de la montaña que se deseaba conquistar. Y prontamente, por un poco de tiempo, pues, se sentirá el placer de haber llegado a aquello que se deseaba hacer. Pero esto es indebido, es contrario a la ley de Dios. Por lo que tenemos un punto más, es lo que produce la muerte. Concebir el pecado y que dé a luz, entonces produce la muerte. Porque después de que el pecado se ha consumado, este produce muerte. Para lo cual vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, si tú has pecado y ahora mismo el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón, está contristando tu espíritu, porque has pecado delante de Dios y ahora estás consciente de que esto es grave. Esto es un principio para la muerte eterna, la cual es horrenda y nadie quiere estar. Entonces te invito a que leamos Primera de Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 5, para que puedas encontrar el perdón en Cristo Jesús, para que encuentres paz y descanso en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y nunca más vuelvas a caer en este pecado. Vamos a leer: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mi amado hermano, mi amada hermana, hay esperanza. Si tú estás contristado y has tomado la decisión de no volver a ese lugar, sino dar un giro de 180 grados y no regresar más, entonces estás arrepintiéndote y no volver a caer en esa tentación. Has aprendido la lección y no volverte a embarrar en ese lodo, no volver a ensuciar el templo del Espíritu Santo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no me quiero ir sin antes leer Salmos 119, de los versículos 1 al 8. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque esas palabras se adecúan muy bien al lenguaje que utilizamos actualmente. Y con eso vamos a concluir, para buscar el descanso, la firmeza en el Señor Jesús, y a Él darle la honra y la gloria que Él merece. Vamos a leer la palabra. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos.
Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Quiero repetir ese versículo 7. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias como viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Mi amado hermano, mi amada hermana, estamos del lado del vencedor, del victorioso, aquel que se levantó en esa cruz y nos ha dado la victoria. Nosotros estamos del lado del vencedor. Así que dile no a la tentación. Y cuando te sientas susceptible, ¿qué tienes que hacer? Como José, corre, no te quedes allí, huye por tu vida, para que tú puedas darle gracias al Señor con tu manera de vivir. Lee la palabra, búscalo en oración al Señor, comparte el Evangelio a los perdidos, para que estés lleno de su Espíritu Santo, para que tengas un avivamiento fuerte en el Señor. Dios te bendiga.